sin preocuparse por lo más mínimo por la palabra de Dios. Y entre tanto, procuran convencer a los demás de que nunca pueden errar, porque el Espíritu Santo reside en ellos, que por ellos vive la iglesia y con ellos muere, como si ya no hubiera juicios de Dios para castigar al mundo con el mismo género de castigos con que antiguamente castigó la ingratitud del judío, a saber, herir con ceguera y necedad a los pastores. Zacarías 12:4. Ni se dan cuenta estos insensatos de que cantan la misma canción que antiguamente entonaban los que luchaban contra Dios. Venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Jeremías 18:18. Los concilios generales representan a la iglesia. Con esto se responde fácilmente al segundo punto relativo a los concilios universales. No se pueden negar que los judíos tuvieron verdadera iglesia en tiempo de los profetas. Y si entonces se hubiera celebrado un concilio general de los sacerdotes, ¿quién hubiera reconocido en él a la iglesia? Hemos oído lo que Dios les anuncia, no a uno de ellos, sino a todos. Los sacerdotes estarán atónitos y se maravillarán los profetas. Jeremías 4:9. Y también, más la ley se alejará del sacerdote y de los ancianos del consejo. Ezequiel 7:26. Y de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar. Y sobre los profetas se pondrá el sol y el día se entenebrecerá sobre ellos. Miqueas 3:6. Pregunto yo, si con todos estos se reuniera un concilio, ¿qué espíritu sería el que lo presidiera? Un notable ejemplo de esto lo tenemos en el concilio que reunió a Acab. En él estuvieron presentes 400 profetas, mas como se habían congregado para adular al impío rey, Dios envía a Satanás para que sea espíritu de mentira en la boca de todos ellos. En este concilio la verdad es condenada por boca de todos los profetas. Miqueas es condenado por hereje, golpeado y arrojado a la cárcel. Primera de Reyes 22, 5-22 y 27. Y lo mismo le sucedió a Jeremías y a los demás profetas. Pero un ejemplo admirable bastará por todos. En el concilio que los pontífices y fariseos celebraron en Jerusalén contra Cristo, ¿qué se puede echar de menos en la apariencia exterior? Si entonces no hubiera habido iglesia en Jerusalén, Cristo no hubiera nunca asistido a sus sacrificios, ni a las restantes ceremonias. Se hace una solemne invocación. Preside el sumo sacerdote y todos los demás asisten. Juan 11:47. Sin embargo, Cristo es condenado en este concilio y su doctrina desterrada. Esta abominación prueba que la iglesia no estaba dentro de aquel concilio. Pero ¿se dirá que no hay peligro de que ahora suceda lo mismo? ¿Quién nos lo asegura? Porque en cosa de tanta trascendencia es una grave imprudencia no tener seguridad. Mas cuando el Espíritu Santo por boca de San Pablo anuncia con palabras clarísimas que vendrá la apostasía, que no puede tener lugar si primero los pastores no se apartan de Dios, segunda de Tesalonicenses 2:3, ¿a qué nos cegamos a nosotros mismos para nuestra completa ruina? Por tanto, no debemos conceder de ninguna manera que la iglesia consista en la multitud de los pastores a los cuales el Señor nunca les prometió que serían buenos, y en cambio sí ha anunciado a veces que serían malos, y si Él nos advierte del peligro, lo hace para que seamos cautos y prudentes. Condiciones de la autoridad de un concilio. Entonces me diréis, ¿el concilio no tiene autoridad alguna para definir? Sí la tiene. Y mi intento no es condenar aquí todos los concilios, ni borrar de un plumazo todos sus decretos. Sin embargo, insistiréis, dudáis de todos, de tal manera que cada uno pueda admitir o rechazar lo que ellos han determinado. ¿No es así? Lo que yo digo es que querría que siempre que se alega algún decreto de un concilio, ante todo se considerase diligentemente cuándo se celebró el concilio, la razón de celebrarse y qué personas asistieron a él. Además, que lo que se trata en el concilio fuera examinado a la luz de la Escritura, para que la determinación del concilio tuviese autoridad, pero que esta autoridad no impidiese el examen que hemos dicho.
Ojalá todos guardasen el orden que San Agustín propone en el libro tercero contra Maximino. Para cerrar la boca a este hereje que argumentaba con decretos de concilios, le dice: ni yo para perjudicarte debo arguirte con el concilio de Nicea, ni tú a mí con el de Rimini. Ni yo estoy sujeto a la autoridad de este, ni tú a la del otro. Que el asunto se dispute con conocimiento de causa, mediante razones y por la autoridad de la Escritura, común a ambas partes. Entonces los concilios tendrían la majestad que deben tener. La Escritura ocuparía el lugar supremo que debe ocupar, y nada habría que no se sometiese a esta regla. Concilios antiguos que admitimos. De acuerdo con esto, y muy gustosos, abrazamos y aceptamos reverentemente como sacrosantos. Por lo que respecta a los dogmas de la fe, los concilios antiguos, como son el de Nicea, de Constantinopla, el primero de Éfeso, el calcedonense y otros semejantes, los cuales se celebraron para refutar los errores, pues estos concilios no comprenden otra cosa que la pura y verdadera interpretación de la Escritura, que los santos padres aplicaron con prudencia espiritual para destruir a los enemigos de la religión que entonces habían surgido. También vemos en algunos otros concilios que después se han celebrado un verdadero deseo de piedad y manifiestas muestras de espíritu, prudencia y doctrina. Mas, como las cosas suelen ir de mal en peor, por los concilios que se han celebrado hace poco, se puede ver cuánto ha degenerado la Iglesia paulatinamente de aquella pureza de su edad de oro. Y no es que dude de que en estos corrompidos tiempos haya habido todavía en los concilios buenos obispos, pero a estos les ha sucedido aquello de que se quejaban los senadores romanos en el Senado, que como los pareceres eran simplemente contados y no ponderados, necesariamente la mejor parte quedaba muchas veces vencida por la mayoría, y ello fue origen de tantas malas constituciones. Pero no es necesario descender ahora a particularidades, porque sería muy largo. Además, lo han hecho ya otros diligentemente y no hay necesidad de añadir nada. Solo la Escritura puede solucionar las contradicciones de algunos concilios. Pero, ¿a qué citar las contradicciones de los concilios? Que nadie me diga que en el caso de semejante contradicción, uno de ellos es el legítimo. Porque, ¿cómo lo sabremos? Evidentemente, si no me engaño, decidiremos si los decretos de los concilios son ortodoxos por la Escritura. Tal es la única regla para juzgar sobre este punto. Hace ya casi 900 años que se celebró un concilio en Constantinopla convocado por el emperador León. En él se decretó que se destruyesen las imágenes de los templos. Poco después se tuvo otro en Nicea, que la emperatriz Irene convocó en oposición al anterior, y en el que se decidió a favor de las imágenes. ¿Cuál de ambos ha de ser tenido por legítimo? Comúnmente ha sido tenido como tal este último, en el cual se ordenó que se repusiesen las imágenes en los templos. Pero San Agustín niega que esto sea lícito sin grave peligro de idolatría. San Epifanio, que vivió antes de San Agustín, habla aún más ásperamente y dice que es una abominación y una cosa nefanda que haya imágenes en los templos de los cristianos. Los que dicen esto, ¿hubieran aprobado aquel concilio de vivir entonces? Y si es verdad lo que dicen las historias, y se da crédito a los derechos de este concilio, no solamente las imágenes, sino además el culto a las mismas fue aprobado, ¿qué diremos? Que los que tal cosa decretaron depravando y torciendo el sentido de la Escritura han mostrado la cuenta que de ella han hecho, como ya lo ha manifestado ampliamente en otro lugar. Sea de ello lo que fuere, nosotros no podemos diferenciar entre los concilios que se contradicen, y han sido muchos, si no los examinamos con la regla con que deben ser examinados todos los hombres y ángeles, que es la palabra de Dios. Por esta causa abrazamos el concilio calcedonense y repudiamos el segundo de Éfeso, en el cual se confirmó la impiedad de Eutiques, que en el de Calcedonia había sido condenada. La decisión de los padres del concilio de Calcedonia se basó únicamente en la Escritura, y su juicio lo seguimos porque la palabra de Dios que a ellos iluminó, nos ilumina también a nosotros ahora. Vengan pues ahora los romanistas y gloriense, como suelen, de que el Espíritu Santo permanece unido y ligado a sus concilios.